Queridos amigos televidentes de Teleandina, tengan un muy buen día. Hoy es martes 8 de febrero del año 2022. El Evangelio para el día de hoy, tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 13. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los letrados preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores? Él contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre, los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como éstas hacéis muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este día, este 8 de febrero, celebramos también, recordamos, la Iglesia nos invita a recordar la memoria de un santo muy importante para la Iglesia y también para nosotros como comunidad cristiana. Precisamente nos invita a recordar la memoria de San Jerónimo Emiliani, fundador de los Padres Omascos, de estos padres que hacen esta obra con los niños desamparados y que están en situaciones difíciles. San Jerónimo Emiliani nació en Venecia, en Italia, de noble familia en el año 1486. Abandonada la carrera militar y después de una profunda conversión, se dedicó a socorrer a los pobres, huérfanos y jóvenes abandonados. Con algunos compañeros que se reunieron a él en esta tarea, fundó en Somasca, provincia de Bérgamo en Italia, la Compañía de los Servidores de los Pobres, que luego se llamó Orden de Clérigos Regulares de Somasca. Murió en Somasca en el año de 1537. Para nosotros, los clérigos regulares de Somasca, o los padres omascos como comúnmente los conocemos, son bastante cercanos a nosotros. En Tunja tienen precisamente una de sus obras y que quizá ha estado ya ayudado a muchas personas de nuestro departamento, de Boyacá, de nuestra región. ¿Cuántos no han estudiado, por ejemplo, y recuerdan con tan gran cariño el Colegio Emiliani, ahí en Tunja, en el norte de la ciudad, muy cercano a mi casa de formación, al Seminario Conciliar de Tunja? Por eso, hoy también como Iglesia Arquidiocesana de Tunja, oremos por esta comunidad de los Padres Omascos. Regresando nuevamente al texto del Evangelio que la Iglesia nos invita a meditar para el día de hoy, encontramos ya en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos esta crítica que le hace el Señor a los judíos, que se centran meramente en una actividad externa y han dejado quizá totalmente de lado la pureza de la fe. Quizá, queridos hermanos, si duele admitirlo, a veces en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, nos puede pasar lo mismo, porque centramos nuestra vida de fe en meros actos externos. Centramos nuestra vida de fe simplemente en una procesión, centramos nuestra vida de fe en que debemos comportarnos de X o de Y manera en la Eucaristía, pero realmente, como dicen algunos, estamos, aunque de cuerpo presente, de mente ausente. No estamos realmente viviendo lo que implica la celebración de la Eucaristía. Es triste cuando a veces en la Eucaristía, por ejemplo, uno encuentra personas con algunas actitudes
que si bien se la pasan sentados, pero por ahí, escuchando a veces los carros que pasan, viendo a ver si se aparece por ahí algún mosquito, o distraídos en sus propios pensamientos, pero están ajenos totalmente a la participación de la celebración sacramental. Por eso hoy el Señor nos viene a decir, como le viene a decir quizá también a los fariseos, sepulcros blanqueados, porque por fuera, aunque nos comportamos de una manera muy cristiana, por dentro nuestra vida de fe no es para nada cristiana. Me hace recordar este texto del Evangelio, una publicación que vi hace unos días en redes sociales en las cuales decía que un ciudadano de bien se había pasado 3 semáforos en rojo, había empujado a 3-4 personas en la calle, pero que había logrado llegar puntual a la Eucaristía. Y además de eso había dejado parqueado su carro, su vehículo, en un lugar para personas discapacitadas, por la excusa de que es que voy tarde para misa. A veces utilizamos la vida de fe para justificar muchas cosas que no tienen nada que ver con la fe. La fe no se vive simplemente con lo que yo celebro en el templo. La fe no sirve simplemente con ir y pagar una Eucaristía. La fe me debe llevar a que eso que yo celebro en la Eucaristía, que yo celebro en el templo, ir a hacerlo vida en toda mi vida cotidiana. Porque de nada me sirve rezar muy bonito si yo, como cristiano, voy en contra de todos los valores cristianos en la vida diaria. Si salgo desafortunadamente como muchos de la Eucaristía y empezamos, ay, si vieron a la vecina tal, iba con tal persona, o vieron a tal otro que iba vestido de esta manera, o mira a esa persona que no dio sino 3 monedas en la limosna. Queridos hermanos, ahí es cuando uno se pregunta y dice, ¿realmente fuiste a Eucaristía? Estuviste en el templo, evidentemente, pero realmente tu corazón estaba puesto en mirar y en juzgar y en señalar a los demás. No estaba puesto realmente en rendir culto a Dios. Por eso, queridos hermanos, que nuestro culto realmente sea un culto vivo. Es triste cuando a veces en la Eucaristía uno celebra y parece que celebrara solo, porque no responden, porque no participamos. Y el rito que nosotros celebramos no es un rito que haya cambiado, es el mismo rito que celebramos desde hace más de 50 años, que tuvo unas modificaciones con el Concilio Vaticano II, pero para acercarnos más. Pero a veces pareciera que lo único que se nos convirtió fue simplemente en un acto externo de que yo voy por un compromiso social. Por eso, hoy, queridos hermanos, el Señor nos habla a nosotros, no habla a los demás, sino nos habla a cada uno de nosotros para cuestionarnos cómo estoy participando de mi vida de fe. ¿Será que mi vida de fe radica y está en una imagen, en una procesión, en un acto de piedad? ¿O está realmente mi fe centrada en Cristo resucitado? Pidamos al Señor que nos ayude a aumentar realmente nuestra fe en Cristo, para así salir y anunciar a ese Cristo que nosotros celebramos en la Eucaristía a los demás hermanos y comportarnos realmente como verdaderos y auténticos cristianos. Feliz y bendecido día para todos ustedes.